ahorita lo leemos, pero quisiera hacer una pequeña introducción. Hay una verdad muy clara en la palabra del Señor. Esta verdad es que la humanidad entera requiere hacer la paz con Dios. Nadie puede, por mucho que ore, salvar a nadie. Solo Dios es el único dador de la vida eterna. Bueno, ni siquiera nosotros como padres podemos salvar a nuestros hijos, que más quisiéramos, ¿no? Podemos orar por ellos, pero no podemos arrepentirnos por ellos. Eso es algo que cada ser humano, cada persona, tiene que hacer sin la intervención de nadie más. Cada uno somos responsables de nosotros mismos ante Dios. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, cada una de nosotras debemos de ir delante de Dios en arrepentimiento y fe, y confiar únicamente en Cristo como nuestro Señor y Salvador para el perdón de nuestro pecado, de nuestros pecados. Y pues así vamos a obtener el don de vida. Y pues esto no es algo que pueda hacer por ti, por mí o por alguna persona que estuvo orando. Tal vez esa oración nos lleve a la necesidad de Dios, pero el único dador de la vida eterna es Dios. Sin embargo, si bien es cierto que la salvación es algo muy personal e individual, también es cierto que es algo corporativo. Y de eso se va a tratar el estudio de hoy. Es decir, todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios vienen a formar parte, o venimos a formar parte de una comunidad o cuerpo, que es la Iglesia de Cristo. De tal manera que cualquier persona que sienta antipatía por la Iglesia no es de Cristo. Qué duras palabras, pero es la verdad. Yo sí soy cristiana, pero no voy a la iglesia porque no me siento a gusto, me cae mal fulanito, fulanita. Entonces ahí hay algo, un foco rojo que debemos de ver qué pasa en nuestra vida espiritual. La iglesia es central en el plan redentor de nuestro Señor. La iglesia no fue un recurso de última hora que se le ocurrió a Dios cuando su pueblo, Israel, rechazó a su Mesías. La iglesia siempre estuvo en la mente de Dios como un plan vital, central, esencial de la redención, como una comunidad de gracia. Podemos pensar en sentido individual: bueno, sí, Cristo murió por mí y yo tengo una relación personal con Él. Sí, eso es cierto. Es personal la salvación, pero podemos también perder la perspectiva de la obra redentora de Cristo en cuanto a la obra corporativa de la iglesia. Es muy importante que entendamos esto. Pero para entenderlo mejor, vamos a Efesios 5, 25 al 35. Lo voy a leer. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a su propio cuerpo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, noten cómo el Señor toma una ilustración, como ilustración lo toma como al matrimonio para ejemplificar la relación que tiene Cristo con la iglesia. Cristo murió en el Calvario por la iglesia, como lo vemos en el versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él ama a la iglesia, o sea, a nosotras. Somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa esposa. Por pura gracia somos lo que somos, porque no lo merecemos. Y punto número 1, la purificación de la novia, o sea, la esposa, o sea, la iglesia. Dice, esta iglesia debe de ser lavada y santificada, como dice el versículo 26 y 27, porque dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces ya es evidente que la iglesia, la novia, la esposa, no somos ni santas ni puras, pues Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Es por eso que el Señor está trabajando en cada una de nosotras, en cada una de las personas que formamos ese cuerpo, esa iglesia, pero en su plan redentor, la salvación solo se puede obtener por la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso lo sabemos todas. Y pues esto, hermanas, no es más que pura gracia. Luego, entonces, la iglesia es una comunidad de gracia infinita, porque todas las personas que formamos esta comunidad, ¿qué merecemos? No merecemos absolutamente nada más que la muerte. Es lo único que nosotros podemos ofrecerle a Dios, nuestro pecado, y por eso merecemos la muerte. Muchas veces olvidamos que esta gracia es inmerecida. Esta gracia es infinita, porque todas las personas que estamos en ellas, se nos olvida que esa gracia no la merecemos nosotras. Y siempre estamos pensando que tenemos derecho de algo, derecho de que nos traten bien, derecho de que tengamos, no sé, un trato especial. ¿Y de dónde viene ese deseo de que nos traten como nosotros quisiéramos, como princesas? Bueno, pues es la soberbia, es nuestro egoísmo y la falta de humildad. ¿Y cuál es la consecuencia de toda esta soberbia, egoísmo, falta de humildad? Bueno, pues terminamos en discordia con nuestra familia, ¿sí? Porque queremos que nos traten con pinzas. Desilusionadas de nuestros vecinos o de nuestros amigos, desilusionadas de nuestra iglesia y hasta desilusionadas de Dios. Fíjense nada más hasta dónde llega nuestra, pues, descaro, orgullo, ¿sí? Porque, ¿por qué nos desilusionamos? Porque no nos ha dado lo que tanto le hemos pedido, tal vez años pidiéndole algo y no nos lo ha dado. Esto es una locura, la verdad. Es soberbia. Desgraciadamente así se piensa, pero tú y yo solo merecemos la muerte, y en cambio Dios nos responde haciéndonos sus hijas y además herederas de su reino. Alguien dijo que solo los humildes están cuerdos. Esto me encanta. Los demás estamos mal de la cabeza. No nos conocemos a nosotras mismas hasta dónde podemos llegar en nuestro pecado.
En segundo lugar, entonces vamos a ver la provisión para santificar a esta novia, a este cuerpo que es la iglesia. Otro aspecto que Pablo nos dice en los versículos que leímos es que Cristo se ha comprometido a proveer a la iglesia todo lo que necesita para santificarla. En el versículo 26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es la palabra. Cristo provee para las diversas necesidades de su esposa, la iglesia, la palabra. Esta palabra nos va a santificar porque lo hace con amor y ternura. Él nos sustenta y nos cuida, nos da guía, protección, alimento espiritual, consuelo, esperanza, todo lo que necesitamos con tal de que lleguemos a ser la esposa que Él anhela tener. Y ¿saben una cosa? Cristo lo va a lograr. Cristo el Señor no va a fracasar en su empeño. Aunque ahora veamos todas las deficiencias que hay en su iglesia, algún día la esposa del Señor, compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que estamos en ella, que hemos sido salvados por gracia, estaremos en su presencia sin un solo defecto. Qué cosa tan más hermosa, ¿no? Sin una sola arruga, sin una sola mancha, porque esa es la obra de embellecimiento que está llevándose a cabo desde la eternidad, aquí y ahora, en el tiempo presente. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué tanta preocupación por esta esposa tan rebelde? Por esta esposa tan infiel que somos. Porque a cada ratito ofendemos al Señor. Bueno, pues el misterio de la novia revelado lo vamos a ver aquí desde Génesis 2:24. Dios reveló cuán estrecha debía de ser la relación entre los esposos. Una relación que debía de ser mucho más unida que la relación con padres, con padres y con hijos. Y muchas veces como mujeres hacemos a un lado esto y nos enfocamos a nuestros hijos. Y la relación con el esposo lo ponemos en segundo o en tercer grado, en tercer lugar. Y no es así. Nuestro esposo es, después de Dios, nuestra gran prioridad. Vemos en nuestro texto de Efesios 5:30 al 32, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio en el 32. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Pero de qué misterio está hablando Pablo? ¿No se han preguntado aquí, bueno, qué misterio? No entiendo. No nos está hablando de la relación esposo y esposa humanos, porque esta relación ya estaba estipulada desde Génesis. Este misterio fue revelado cientos de años más tarde, y es que esta relación que tiene o debería tener el esposo con la esposa humanos no es más que una tipología de la relación de Cristo con su esposa, que es la iglesia. Ese es el misterio. A eso nos vamos a enfocar aquí. Aunque la iglesia aún no tenía lugar en el Edén, desde que se celebró el primer matrimonio, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial sería un tipo de relación que Cristo tendría con su iglesia. Tipo es una prefiguración designada por Dios para ilustrar un evento. Hermanas, esto es maravilloso, de veras. A mí me encantó esto. Nuestros matrimonios están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza de esa relación espiritual que tenemos como esposa de Cristo. Con Cristo. Este es el modelo de matrimonio que nosotros debemos imitar. Cuando fallamos en ese modelo, cuando fallamos en nuestro matrimonio, estamos cometiendo una falta de enormes proporciones.
porque estamos reflejando ante el mundo una imagen deformada de la relación que Cristo tiene con la iglesia. La iglesia fue contemplada desde siempre en el plan creador y redentor de Dios. Así el matrimonio fue creado para reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Como Eva fue sacada del cuerpo de Adán, así la iglesia fue sacada de Cristo. Y ahora somos su cuerpo. Qué hermosa analogía, ¿no les parece? Y qué hermoso misterio nos ha enseñado Pablo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos su complemento. Así como Eva vino a ser el complemento de Adán, así nosotras, quienes formamos la esposa, quienes formamos la iglesia, venimos a ser el complemento de Cristo. Vean lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Dice Efesios 1, 22. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Sobre todas las cosas, a la iglesia. Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Fíjense, la plenitud, o sea, Cristo está pleno con nosotros. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hay un comentario que saqué de John MacArthur que dice: la iglesia es la plenitud y el complemento perfecto de Cristo. Así como una cabeza debe tener un cuerpo para que pueda manifestar su esencia, así también el Señor debe tener a la iglesia, que es su cuerpo, para manifestar su gloria. Vean nada más qué cosa tan más hermosa. Nosotros somos las encargadas de manifestar su gloria. ¿Y qué manifestamos? Quejas. Qué tristeza, ¿no? Pero debemos entender que nosotras somos incapaces de añadir ni un ápice a la gloria de Cristo, porque Cristo lo posee por sí mismo, posee su gloria por sí mismo. Pero para que Cristo pueda manifestar su gloria, Él en su soberanía decidió manifestarla a través de la iglesia. Este es el honor más sublime que podamos tener. Esto realmente es incomprensible para la mente humana. Yo de veras no lo puedo entender en su totalidad, ni creo que alguien lo pueda entender. Por eso es un verdadero misterio, como Pablo lo menciona. Pero ¿cómo es posible que el Creador de todas las cosas, el Rey, el Señor, el Hijo de Dios, se considere a sí mismo incompleto? Porque a él le falta la esposa. ¿Se acuerdan cuando Adán estaba solo en el Edén, dándole nombre pues a todos los animales, a todas las bestias, y él se sintió solo? A pesar de que tenía toda la creación para él, le faltaba algo, le faltaba su esposa. Pues esto es un sinónimo de lo que Cristo tiene en mente para nosotras como iglesia. No existe un privilegio más grande que ser parte de este cuerpo, de la iglesia de Cristo, porque estamos unidas con un vínculo indisoluble y eterno. Así es que, hermanas, no tengamos en poco la iglesia. Muchas veces minimizamos el valor que tiene nuestra comunidad como lo que somos, como el cuerpo de Cristo. Tenemos que darle ese valor que Cristo le ha dado. Esto debe de impactar completamente la perspectiva que tenemos de la iglesia y de las relaciones con las cuales, valga la redundancia, con cómo nos relacionamos con los que conforman este cuerpo. Vamos a ver el cuarto punto, las responsabilidades de la novia, o sea, de nosotras.
Como cristianas debemos ser parte activa de nuestra iglesia local, porque somos la parte visible de la iglesia universal. Ustedes saben que nosotros somos la iglesia local, como en todo el mundo hay iglesias locales, y todas ellas forman parte de la iglesia universal. Debemos tener un profundo interés y amor por nuestra iglesia, porque como podemos decir ¿cómo podemos decir que amamos profundamente a nuestro Señor y al mismo tiempo menospreciamos lo que Él ama y que dio su vida por ella? Esto lo vemos en 1 de Juan 4, del 7 al 8, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí nos está mandando que nos amemos unos a otros. Muchas personas hoy en día profesan ser cristianas o pretenden ser cristianas, pero sienten un desánimo terrible de ir a la iglesia, lo que da evidencia de que realmente no conocen a Cristo. Una de las características de nuestra sociedad es ser individualistas y no pensar corporativamente. ¿Cierto o no? Nos gusta el individualismo, porque todo aquello que pueda coartar nuestros deseos o interferir en nuestros planes y comprometernos en algo, esto es lo que no nos gusta en la iglesia y por eso no nos comprometemos. Esto es querer reinventar el cristianismo, porque esto no es el cristianismo. Y la iglesia o Cristo no quiere eso para su iglesia. Pero el amor a Cristo es amor a la iglesia. Comprometerse y servir a la iglesia, a su cuerpo, es lo que nuestra responsabilidad. El diseño de Cristo para su cuerpo, que es la iglesia, es crear un pueblo, no simplemente salvar individuos aislados que crean en Él, ¿sí? El interés que tiene nuestro Señor Jesucristo por la unidad de su pueblo es un asunto prioritario en la mente del Señor, como lo dice Juan 17, 11 y 20. Ahorita no lo leemos, léanlo después, por favor. Es por eso que les pido, hermanas, que esto es bien importante que baje a nuestro corazón. Es ser parte activa en la iglesia, no es opcional, no nada más es de ir a calentar bancas. Si Dios ya te dio un don, practícalo. Si Dios ya te dio lo que haya en tu corazón para servir al Señor, hazlo, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Un comentarista dijo lo siguiente: si te llamas a ti mismo cristiana y no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Son duras palabras, ¿no? Esto no quiere decir que ir a la iglesia te hace cristiana, por supuesto, pero sí que no le das el valor y la importancia que Cristo le da a la novia, que es la iglesia, por quien dio su vida. Es entonces muy importante que tengamos en mente que somos el cuerpo, la esposa, y que estamos unidas por un vínculo misterioso, porque Pablo lo dice, he aquí un misterio, un vínculo misterioso e indisoluble, y que hemos sido llamadas con un llamado extraordinario. Cristo es la única persona que tiene el derecho de abandonar, si Él quisiera, a la iglesia, pero nunca lo ha hecho y jamás lo va a hacer, porque está comprometido a tratar con flaqueza la apatía, la debilidad y la rebeldía de su esposa hasta el día que la presente a sí mismo como una esposa radiante, sin mancha ni arruga. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues la pregunta lo haremos así. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Pues el Señor dice en Efesios 4, 11 al 16, que dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin, fíjense, aquí está explicando cómo va a ser el Señor, que seamos lo que Él espera de nosotros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, fíjense, bien concertado y unido, está hablando de la unidad de la iglesia, por todas las coyunturas y que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que si un miembro de la iglesia se aísla de los demás o no pone sus dones y capacidades al servicio de los demás, no está cumpliendo con el propósito que tiene Cristo para nosotros. Y está afectando el crecimiento de todo el cuerpo, porque debemos ser instrumentos de gracia en la vida de otros y no jueces críticos. En la medida que los miembros ejercen su función específica, transmiten a los demás lo que Cristo ya nos ha dado, y así la iglesia crece y madura. Así que cuando vemos debilidades o pecado dentro de la iglesia, en lugar de criticarnos, aislarnos, la voluntad de Cristo es que seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, al mismo tiempo que recibimos de otros la gracia que nosotras mismas necesitamos. John Piper decía que la santificación es un proyecto de comunidad. Nadie, absolutamente nadie, puede, fíjense esto, absolutamente nadie puede madurar y crecer en su vida espiritual aislándose de la iglesia. Debemos ayudarnos unos a otros para el crecimiento espiritual, porque todos estamos luchando con nuestro pecado. No hay cristiano genuino que no lo haga, porque sí, dice la palabra del Señor que no hay justo ni algún uno. Romanos 3:10. Y pues no sé si tenga tiempo, todavía tengo tiempo. Vamos a ver lo que es unos a otros. Hagamos aquí una pausa de lo que quiere decir unos a otros. En la iglesia que Cristo está edificando, todos sus miembros están involucrados en la vida de unos y otros. La iglesia no es un teatro donde la gente llega a observar a ver qué sucede, ni a calentar bancas. No se supone que las personas entren, se sienten, salgan sin participar en el compañerismo fraternal. No debemos alentar el anonimato y la falta de participación. En lugar de esto, tenemos que tener el mandato claro en nuestra mente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Esta es una expresión que se repite en las instrucciones a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y a continuación vamos a ver algunos mandatos bíblicos. Esta es la esencia de la iglesia. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿No les ha pasado que ven muchas personas que llegan a la iglesia y ni siquiera saludan? Nada más llegan, escuchan el mensaje, agarran a su niño o a sus cosas y se van. ¿Dónde está esa comunión que Cristo está demandando de cada hijo? ¿Dónde está? Eso lo vemos claramente en la iglesia.
Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Romanos 15:7. Hay muchos versículos en los cuales no quisiera tardarme tanto en leerlos. Se los voy a leer nada más las citas para que ustedes lo vean en su casa. Romanos 12:10, Romanos 12:16, Romanos 14:13, Romanos 15:14 y 7, perdón, Gálatas 5:13, Efesios 4:2, Efesios 4:32, Filipenses 2:3, Colosenses 3:9, Colosenses 3:13 y 1 Tesalonicenses 5:11. Santiago 5:16 y 1 Pedro 1:22. Todos estos versículos nos hablan de la comunión que tenemos, que debemos tener los unos con los otros. Estas son cualidades que debemos tener como novios. 1 Pedro 1:22, Santiago 5:16. Entonces, como novia, como esposa de Cristo, nosotros tenemos que tener muy claro estos versículos, porque es lo que Dios espera de nosotros. Al igual que el edificador mismo, o sea Cristo, la iglesia que pone en práctica estos unos a otros será una iglesia sensible y llena de amor y cuidado por todos sus miembros. Si añadimos esto al ejercicio pues, que debemos de hacer adecuado de los bienes espirituales, pues ¿cuál va a ser el producto de todo esto? Que vamos a hacer una comunidad conformada a la imagen de Cristo, que por supuesto nunca se conformará a la imagen del mundo, que es lo que Dios no quiere que nos conformemos, a la imagen del mundo. Así que estamos para ayudarnos mutuamente, para edificarnos mutuamente, para el crecimiento espiritual y para glorificar a Cristo. Esto es una verdadera comunidad de gracia, que es lo que nosotros necesitamos ser, una comunidad de gracia. ¿Cuánto nos falta realmente para cumplir cabalmente el plan que Cristo tiene para la esposa? Pues que Dios nos perdone y nos ayude a que grabe esto en lo profundo de nuestro corazón, para no olvidar que hemos recibido de gracia y de gracia tenemos que dar. Y pues para concluir, vemos nuevamente en Hebreos 10, 23 al 25. Vamos por ser un texto apropiado para terminar esto y llevarlo en nuestro corazón, pues, y ponerlo en práctica sobre todo. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Pues que Dios nos guíe, nos bendiga, haciendo lo que el Señor espera de nosotros. Muchas gracias, Norita.